Y hoy yo quiero platicar contigo de elementos que necesitamos en esta vida. Y el ser humano necesita de elementos vitales para poder vivir. Sin estos tres, cualquiera que faltara puede ser grave para el cuerpo, a tal grado que te puede llevar a la muerte. ¿Y cuáles son? El ser humano necesita oxígeno, necesita agua, necesita descanso y necesita alimento. Cualquiera de estos elementos que llegara a faltar puede ser, como te decía, nos puede llevar a la muerte. Hay estudios que dicen que si llegamos a pasar ciertas horas sin dormir, puede ser muy peligroso. ¿Qué decir del agua? ¿No? El agua es vital para nosotros, ¿no? Incluso dicen que puedes pasar días sin comer, pero sin agua es casi imposible poder vivir. Tenemos que oxígeno, tenemos que para respirar. Y como te digo, cualquiera de estos elementos que nos llegara a faltar puede ser muy grave. Y en la vida espiritual, en nuestra vida espiritual, también necesitamos de elementos básicos para seguir adelante. Y yo hoy quiero que me acompañes al segundo libro de Corintios, capítulo 13, en el verso 14. Es muy pequeñito y dice así: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Este pequeño versículo, así tan pequeño, encierra todo, todo lo que necesitamos. El amor de Dios, el Padre, la gracia del Señor Jesús y la comunión con el Espíritu Santo. Para mí, tres elementos básicos. No podemos, como hijos de Dios, no tenerlos. No puedes solamente dos y no uno. No, tenemos que tener estos tres. Si estas tres áreas están fuertemente amarradas a nuestro corazón, a nuestra mente, nuestro espíritu, te digo una cosa, iglesia, vamos a tener una vida plena. No te estoy diciendo que no va a haber problemas, no te estoy diciendo que no va a haber conflictos, no te estoy diciendo que no vas a tener momentos complicados. La Biblia misma nos lo dice, que en este mundo, mientras estemos viviendo en este planeta, mientras tengamos vida, vamos a tener conflictos, vamos a tener situaciones complicadas que vamos a pasar. Pero también la Biblia nos dice que no debemos de tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está con nosotros, porque Él ya venció. Y la Biblia no lo dice. Por eso te digo, si tú tienes bien amarrado a tu vida el amor del Padre, la gracia de Jesús y estás en comunión con el Espíritu Santo, en verdad, si hay problemas, si hay conflictos, si hay retos que enfrentar, no te van a abrumar. Y eso es lo que hoy quiero compartirte. En toda la Biblia podemos ver cómo nos habla de esta parte. Y yo hoy quiero que veamos el amor del Padre. Todos tenemos el amor del Padre. Todos lo vivimos. Dice que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo. Y la Biblia nos lo dice. Entonces, el Padre es el primero que ama. El Padre es el primero que nos busca. El Padre es el primero que está ahí en cualquier situación. Y por eso yo creo que nosotros necesitamos el amor del Padre. Ese que nos abraza, ese que nos consuela, ese que nos lleva y nos apapacha y nos conforta y nos da esa paz. Todos necesitamos el amor del Padre. Y tú puedes decir,
¿A poco el Señor, Dios ama a todos? Y te voy a decir, a todos sin distinción. Ama al corrupto, ama a la persona que tú dices, ¿cómo puede ser si es así, así, así? Pues Dios los ama. ¿Por qué? Porque como te digo, Dios amó primero. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, ahí está su amor, que nos envió a su Hijo. Y a lo mejor podríamos decir como dice este personaje de Kiko, no, pues así que chiste. ¿Sabes? Dios te ama y necesitas el amor. ¿Cuál es la diferencia de esto? Es que hay quienes no saben que Dios los ama. Y hay quienes sí sabemos que Dios nos ama, pero no disfrutamos del amor del Padre. Y hay quienes no tienen esa conciencia del amor que el Padre nos tiene. Y ahí está la gran diferencia. Si tú y yo tenemos conciencia de ese amor tan grande de Dios hacia nosotros, nuestra vida es cambiada. Tienes otra manera de pensar. Y en la Biblia, en toda la Biblia, yo encuentro y encontramos ese amor del Padre. De verdad, en cada capítulo, en cada versículo, en cada una de estas lecturas vemos el amor del Padre. Y una de ellas la vemos en la parábola del Hijo Pródigo. No lo vamos a leer. Esta parábola la encontramos en Lucas 15:11. Y muchos no la sabemos, pero quien no se la sepa, le vamos a hacer el resumen. Un padre tiene dos hijos y el más joven, el menor de los dos, le dice al padre, ¿sabes qué, papá? Quiero que me heredes en vida, dame mi dinero, ya quiero tener mis cosas, quizá. Y al padre le dice, ok, le entrega su herencia, el hijo sale de su casa, se va y hace con el dinero lo que él quiere, a tal punto que se lo malgasta y se queda en la ruina, se queda arruinado, al punto de que tuvo que empezar a cuidar cerdos. Y tan no tenía ya dinero que hasta la comida de los cerdos se le hacía apetitosa, ¿no? Decía, no puede ser que ellos estén comiendo mejor que yo, ¿no? Y en ese momento, ya cuando ya tocó suelo, él reflexiona y decide ir a buscar a su padre otra vez y le pide perdón. E incluso arma su discurso, ¿no? ¿Cómo voy a llegar con mi papá para que me perdonen? Pero el padre lo recibe con amor, lo abraza y hasta le hace una fiesta, iglesia. Y casi siempre en esta parábola nos enfocamos en el hijo, en su rebeldía, en lo mal que lo pasó, en su arrepentimiento y sacamos una buena enseñanza, claro que sí, pero hoy quiero que veamos la actitud del padre que tiene en esta situación. Para mí la mayor enseñanza que encuentro en esta parábola es la actitud del padre que tiene. ¿Por qué? Porque cuando llega el hijo, el padre no le reclama, el papá no lo rechaza, no le llega y le da todo un discurso, te lo dije, pero ¿qué hiciste con el dinero? Ya lo malgastaste y ahora no te doy nada. Y no, ¿qué es lo que hace? Lo abraza. Y no solamente lo abraza, sino que agarra y dice, quiero hacer una fiesta porque has regresado. Le da lo mejor de lo mejor que tiene el Padre. Y aquí esta parábola, la enseñanza que yo veo es el amor, ese amor del Padre, que no nos cuestiona, que no nos rechaza, que no nos dice, no te quiero, al contrario, nos lleva, nos abraza, nos conforta. El padre no reclama, no reclama. El hijo sinceramente llega muy avergonzado.
Y yo creo que todos cuando llegamos a hacer alguna, o tenemos una actitud que no fue la adecuada, pues estamos avergonzados y como decimos, ¿no? O sea, pues, venimos con la cabeza abajo de, pues ya, perdón, ¿no? Perdón, sé que no hice bien. Pero el padre lo que hace es que le levanta la cabeza y le dice, ven, no pasa nada. Yo te sigo amando porque soy tu padre. E iglesia, este es el amor de Dios. Ese amor que no importa la condición que tengas, no importa cómo estés, no importa lo que hayas hecho o lo que no hiciste, porque a veces también nos avergüenza cuando no hacemos algo, pues sabemos que tenemos que hacerlo. Él siempre nos va a abrazar. No nos va a castigar. Dios no castiga. Dios es un Dios de amor. Y aquí también quiero hacer ese paréntesis. A veces digo no a veces, casi todas nuestras actitudes tienen una causa y un efecto. Y las consecuencias de lo que hacemos las vamos a sufrir. Y no significa que sea castigo divino, no, es la consecuencia de nuestras actitudes. Dios no nos va a mandar un castigo, aunque a veces tendremos que enfrentar las consecuencias de lo que hicimos. Dios es amor. Y tenemos que estar conscientes de ese amor, porque Dios, como vimos, ama a todo el mundo, pero no todo el mundo está consciente del amor del Padre. Y tú y yo sí tenemos conciencia de ese amor tan grande que nos ha dado. Y mi pregunta es, iglesia, ¿tú disfrutas de ese amor del Padre? ¿Estás consciente de ese amor que Él nos tiene, que Él te tiene? Dios siempre te va a arropar, te va a abrazar, te va a consolar y además va a celebrar contigo. Así hayas hecho lo que hayas hecho, va a celebrar contigo y te va a bendecir y te está haciendo digno. Si de corazón lo buscamos, si de corazón nos arrepentimos, Él nos va a hacer así, va a celebrar. Tenemos que tener conciencia del amor del Padre, pero además vívelo, disfrútalo. Y aquí también te digo una cosa es disfrutar y otra cosa es despilfarrar el amor del Padre. Disfrútalo, abrázalo. Cuando disfrutamos del amor del Padre, cuando tenemos conciencia de ese amor, sabemos que somos sus hijos y que su amor siempre va a estar ahí, que nunca nos va a rechazar, porque sabemos que su amor cubre multitud de pecados, pero también sabemos que cualquier pensamiento o cualquier cosa que el enemigo intente para que nosotros nos alejemos de Dios, nosotros vamos a estar convencidos de que es su amor tan grande que Él está ahí. No importa nuestros defectos, Dios está ahí. No importa cuántas virtudes tengas, Dios está ahí. No importa qué tan mal te hayas portado, Dios está ahí. Y siempre va a estar ahí. Solo necesitas un corazón arrepentido, que lo busques de todo tu corazón y Él va a estar ahí y te va a abrazar. Otro elemento que vemos en este versículo en Corintios es que ¿qué más necesito? Lo que yo necesito es la gracia del Señor Jesús. Ya hemos visto que la gracia es que se nos concede un favor gratuitamente, si no tienes que pagar nada, sin merecerlo. Eso es la gracia. La gracia son todas las bendiciones que has recibido por parte de Dios, porque simple y sencillamente a Dios le place hacerlo. No porque seamos bonitos y guapos,
no porque hagamos cosas muy buenas, no porque seamos los mejores en la escuela, no porque seamos los más aplicados en el trabajo, no porque seas el más grande servidor en la iglesia, no porque seas el predicador más renombrado. No, Dios no te bendice por eso. Dios te bendice por su gracia, porque a Él le place hacerlo. Y a través de esa gracia es que tenemos que vivirlo y podemos disfrutar de lo que tenemos. Encontramos que la palabra gracia en el Nuevo Testamento viene de una palabra griega, charis se llama. ¿Y qué significa esa palabra? Significa favor, significa bendición o bondad. Y eso es lo que recibimos de nuestro Señor Jesús, su favor, su bondad, su bendición. Siempre nos alcanzan sus bendiciones. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Nuestro pecado merecía maldición, pero Él decide bendecirnos a través de su Hijo Jesús, a pesar de lo que hayamos hecho. ¿Y por qué necesitamos la gracia del Señor Jesucristo? Uno, porque a través de eso somos justificados por medio de Cristo Jesús. Y acompáñame a Romanos 3, 24, de 23, perdón, al 24, que dice así: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿En dónde? En la cruz del Calvario, iglesia. Quien ya recibió a Jesús en su corazón, ya tiene la gracia. Ya tiene la gracia del Señor Jesús. Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, ya hiciste esta confesión. Tú ya tienes la gracia del Señor Jesús. Efesios 2 del 8 al 9 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Perdón, te digo, no tenemos la gracia del Señor Jesús por bonitos y guapos. Todos lo somos guapos y bellos, pero no por eso tenemos la gracia. Tenemos gracia por medio de Jesús, porque Él dio su vida por ti y por mí en esa cruz. Y por eso podemos acceder al Padre. Por eso hallamos gracia. Es por la gracia de Dios que somos salvos. No hay nada más que tú y yo tengamos que hacer. No tenemos que hacer nada. Jesús ya lo hizo en la cruz. Y tenemos ahí que disfrutar su gracia. Al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, estamos recibiendo ese regalo, ese favor, esa bondad de vida eterna. ¿Por qué más necesitas la gracia del Señor Jesús? Porque te permite acercarte a Dios. Cuando tú haces esa confesión y has aceptado a Jesús en tu corazón, entonces tenemos acceso al Padre y podemos estar en su presencia. Hechos 4, 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Iglesia, Dios es un Dios cercano. Dios no es un Dios que lo ves a lo lejos. Dios no es un Dios que está en un lugar inaccesible. No, Dios es un Dios cercano. ¿Qué necesitamos? Su Hijo. Aceptarlo en nuestro corazón. Dios, lejos de ser ese Dios lejano, al contrario, Él quiere que nos acerquemos, Él quiere que estemos con Él, Él quiere que estemos en su presencia, Él quiere, ya vimos, Él quiere abrazarnos con su amor.
solamente tenemos acceso a través de Jesús. A través de Jesús. Y entonces necesitamos esa gracia, disfrutar esa gracia para tener ese acercamiento con Dios. Quien no se acerca a Dios, simplemente yo te puedo decir una cosa, iglesia, si tú no te estás acercando a Dios, si tú no estás buscando comunión con Él, entonces no estás viviendo la gracia. No estás disfrutando de ese regalo que se llama salvación. No lo estás disfrutando. Otro punto más que yo encuentro, ¿por qué necesitamos la gracia del Señor Jesús? Es porque nos transforma. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y tenemos una relación con el Padre, tiene que haber un cambio en nuestra vida. No podemos ser los mismos, no podemos seguir siendo igual. No podemos seguir teniendo esa mentalidad, quizá de derrota que tengas, o una mentalidad altiva. Ya no puede haber cabida para lo que tanto nos habla nuestro pastor, mal carácter. Cuando disfrutamos la gracia del Señor Jesús, en verdad tiene que haber un cambio, una transformación. Tus acciones egoístas tienen que desaparecer. Todo lo que tú sabes que tiene que cambiar para bien para ti, tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque estás con la gracia del Señor Jesús. ¿Tu vida está llena de amargura, iglesia? Te tengo una noticia. Entonces no estás viviendo la gracia del Señor Jesús. ¿Te peleas con todos y por todo? No estás viviendo la gracia. ¿Siempre piensas lo peor? No tienes entonces la gracia. Yo veía en una película de Spider-Man, ¿no? La chica decía que siempre pensaba lo malo para no decepcionarse. Y qué triste, ¿no? Qué triste que siempre pienses en lo malo para no sentirte mal. No, entonces no estamos viviendo la gracia del Señor Jesús si solamente buscamos o pensamos lo peor. Si solamente vemos las cosas negativas de la gente. Si solamente vemos lo malo que hay en la iglesia, si solamente vemos lo que no nos da la familia, si solamente nos quejamos del trabajo, porque si esto, que si el jefe, que si el compañero, que si yo trabajo más, que si gano menos, ¿sabes qué? Si tenemos ese tipo de cosas, no estamos viviendo la gracia del Señor Jesús, porque no estamos siendo transformados. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser totalmente renovados. La gracia del Señor Jesús nos da la valentía para rechazar las cosas que nos alejan de Dios y de su voluntad. Es a través de la gracia que nos da esa fuerza. En el libro de Tito, capítulo 2, del 11 y 12, dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad o gracia de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y piedad. La gracia del Señor Jesús nos lleva a un cambio, a tener una vida recta, una vida de piedad, una vida diferente a como somos, a una nueva mentalidad, a que tus pensamientos sean diferentes, a que tus actitudes sean diferentes, a que seamos bondadosos con nuestros semejantes, a que amemos a nuestro prójimo, a que seamos
unos hijos de Dios, representando a nuestro Padre. Si la gracia del Señor Jesucristo está en ti, debe haber un cambio en ti para bien. No podemos, iglesia, ser los mismos si ya tenemos la gracia del Señor Jesús. Y el tercer elemento que vemos en Corintios, ¿qué más necesito? ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. A muchos les encantan las manifestaciones del Espíritu Santo. Les fascinan las manifestaciones, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Porque una cosa es la manifestación y otra cosa es que todos los días, cada día, cada momento y cada segundo estés en comunión con el Espíritu Santo. Es muy diferente. Todos estamos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo, pero no todos la tenemos. Como te digo, muchos tienen la manifestación, pero no tienen la comunión, que es muy distinto. Romanos, capítulo 8, en el verso 9 dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así de sencillo, iglesia. Si tú no tienes comunión con el Espíritu Santo, lo dice muy claro, entonces no somos de Cristo. Y me encanta este versículo porque dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, lo enfatiza. Si es que, porque insisto, muchos nada más viven momentos, pero hay otros que sí realmente todos los días están en comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una relación con el Padre, vivimos su amor, lo disfrutamos, tenemos la gracia del Señor Jesús, es una necesidad la comunión con el Espíritu Santo. Se vuelve una necesidad, lo necesitas todos los días para poder vivir. Es una necesidad. Y como te decía, creemos a veces que la comunión con el Espíritu Santo es la palabra profética, que es bueno. Creemos que solamente encontramos la comunión con el Espíritu Santo en los congresos y nos emocionamos y lloramos y brincamos y hacemos tantas cosas. Pero cuando se acaba el evento, se acabó entonces esa comunión con el Espíritu Santo. No, iglesia. La comunión con el Espíritu Santo es en tu casa, en tu trabajo, ahí donde estás, en tu casa. Ahí es comunión con el Espíritu Santo todos los días, cada día. La comunión es todo el tiempo, minuto, segundo, como te decía. Y es tu trabajo, es mi trabajo, saber identificar esa voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Teniendo una relación con Él. El niño, el bebé, no habla, pero sabe cuando papá y mamá le hablan. Identifica la voz. ¿Por qué? Porque la oye. Así tú y yo tiene que ser. A tal punto que ya no, ni siquiera debemos decir, ¿eres tú Dios? No, sí sé que eres tú Dios, me estás hablando. Sé que es tu Espíritu Santo el que me está diciendo, el que me está dando la dirección. No debemos de tener confusión entre tantas voces que oímos en esta tierra, porque tenemos identificado la voz del Espíritu Santo cuando hay comunión. En este mundo hay muchas voces, escuchamos muchísimas cosas y hay, lamentablemente,
cuántos cristianos, cuántos hijos de Dios confunden la voz del Espíritu Santo y se van por otros caminos, ¿sabes? Entonces no había comunión y se confunden. Iglesia, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona y como tal tenemos que tratarla. No es algo que, es que hoy sí quiero, hoy mañana no. Es una persona a la cual podemos tener una relación. En una predicación hace tiempo, no sé si recuerdes, nuestro pastor nos decía que la intimidad con el Espíritu Santo solo se obtiene con una rendición total a Dios. ¿Quieres tener comunión con el Espíritu Santo? Ríndete a Dios, sin reservas. Qué padre es cantar, sin reservas, sin condiciones. Yo te voy a seguir. Pero cuando llega la hora, ay, no, es que yo quiero seguirte, Señor, pero que tenga coche. Yo te quiero seguir, pero que tenga trabajo bien. Yo te voy a seguir. Entonces ya las condiciones, pues ya no fueron así, ¿no? Una rendición total te va a llevar a una comunión con el Espíritu Santo. Trata al Espíritu Santo como esa persona que necesitas tener relación, comunión, hablar todos los días. Y te vuelvo a repetir, iglesia, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. La comunión con el Espíritu Santo es vital para desarrollar una vida conforme a lo que Dios desea para nosotros y que seamos examinados todos los días. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Para ser examinados todos los días. Que todos los días pasemos el chequeo y que sea el Espíritu Santo que nos diga, hoy no estuvo bien esto, pero también nos puede decir, está bien, sigue adelante. Por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. Acompáñame al primer libro de Corintios 2, capítulo 2 en el verso 10, que dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Iglesia, necesitamos el Espíritu Santo para ser examinados, esa comunión con el Espíritu Santo. Ahora sí, como dicen, no necesitamos el Pepe Grillo de Pinocho. Bueno, si podemos decirlo así, es el Espíritu Santo. Y no es para regañarnos simplemente, no, también es para darnos ánimo, es para que nos motive. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo. No tanto las manifestaciones, que insisto, iglesia, son muy buenas. Es padre disfrutar las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero no hay nada mejor que todos los días te levantes y puedes decirle, buenos días, Espíritu Santo. Qué mejor que todos los días vivamos en esa plenitud que es su Espíritu Santo. Y quiero terminar con una frase de un pastor llamado Henry Paz, que la encontré ya tiene tiempo en las redes sociales. Y me encantó, dice así, dice, el grado de comunión que tenemos con el Espíritu Santo determina el grado de victoria y de plenitud que alcanzamos. Iglesia, la Biblia dice que nos va a llevar de triunfo y en triunfo y de victoria en victoria. Pero para eso necesitamos comunión. ¿Quieres vivir pleno? Comunión con el Espíritu Santo. Y te vuelvo a reiterar, plenitud no es que no haya problemas, no, plenitud es que pese a los problemas, tú puedas decir, Señor,
gracias. Tengo tu fuerza, tú me levantas, tú eres mi todo y tu gracia me es suficiente y puedo seguir adelante. Eso es la plenitud. ¿Qué necesitas para ser pleno? El amor del Padre. Disfruta, iglesia, su amor. Valóralo. Necesitas la gracia del Señor Jesús. Ten comunión. Déjate transformar. Y ten comunión con el Espíritu Santo. Que te examine todos los días. Que te haga tu chequeo. Habrá cosas que no nos gusten en ese chequeo y digamos, ¡ay! Pero también habrá otras que nos animen a seguir y decir, Señor, gracias, yo te amo. Y yo te invito, iglesia, a que estos 3 elementos no te falten, no nos falten nunca. Nunca los perdamos de vista. Pero sobre todo, busquemos siempre estar en comunión con esa Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, todos los días, cada día, cada minuto y cada segundo. Elementos básicos para vivir plenos. Y yo quiero que si tú en algún momento reflexionas y dices, no he tenido comunión con el Espíritu Santo, no he valorado el amor del Padre y no me he dejado transformar a través de esa gracia, que hoy lo hagamos y que nos dejemos como el Hijo pródigo abrazar y que el Señor pueda celebrar, nos siga bendiciendo, que nos siga dando su favor y su bondad. Que seamos transformados. Y ese es mi deseo. Yo quiero ser todos los días transformadas. Hay cosas con las que hay que trabajar. Hay cosas con las que todavía tengo que me cuestan y que digo, pero ¿por qué lo hago si ya no lo quiero hacer? Pero eso solamente me indica una cosa más, que tengo que seguir en comunión, que tengo que seguir ahí buscando la presencia del Señor. A lo mejor tú también estás batallando con cosas. Pues métete más con el Señor. Búscalo. Búscalo. Agarra su palabra. Hace poco en un podcast, y a lo mejor voy a hacer aquí publicidad, se llama 23 grados, que dirige mi esposo, y hablaban de que decían de cosas, versículos que se aprenden, y yo veía y decía, es que es bueno leer la Biblia, claro que es bueno, pero lo mejor es que la vivamos. Y en la Biblia encontramos el amor del Padre. Vívelo. Disfrútalo. En la Biblia encontramos, ¿quieres cambiar tu mal carácter? Ahí está en la Biblia. Léelo y vívelo. ¿Quieres tener comunión con el Espíritu Santo? Está en la Biblia. Léela, pero vívela. Y ahí donde estás, si quieres, vamos a orar. Y Señor, gracias porque hoy podemos tener un día más. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidades, Señor. Sabemos que tus bendiciones, tus misericordias, Señor, son cada día, Padre. Pero hoy yo quiero, Señor, que en mis hermanos, Señor, en la iglesia, en Visión Cristiana Ciudad de México y de quienes nos acompañan, Padre, ellos puedan tener comunión con tu Espíritu Santo cada día, Señor, que puedan vivir esa gracia que nos acerca al Padre, esa gracia que nos transforma y que podamos disfrutar, Señor, tu amor, el amor del Padre, no malgastar ese amor, vivirlo, disfrutarlo. Y que tengamos la conciencia de que aun con nuestras malas acciones, tú siempre estás ahí. Pero también buscar cambiar, Señor, a través de ti, Padre.
Te damos muchas gracias, Señor, por este día y por todas las cosas que nos has dado y por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.